Y vamos entonces a empezar con a continuar, digamos, con el tema de interpolación que vimos a grandes rasgos en la última clase. Y nos vamos a hablar ahora específicamente de lo que es la interpolación polinomial. Vamos en principio a recordar lo que es interpolación o de qué trata. La interpolación trata de aproximar una función que solamente se conoce en algunos puntos. O sea, vamos a tener una serie de puntos datos, x, y sub i, conocidos por sus coordenadas, y lo que queremos encontrar es una aproximación a la función a la que pertenecen. O sea, la condición que conocemos es que esos puntos pertenecen a una función. Y lo que queremos encontrar es una aproximación a esa función, y para eso vamos a usar lo que se llama un interpolante, donde el interpolante no es la función, sino que es una aproximación a la función que pasa por esos puntos y tiene que cumplir lo que se llama la condición de interpolación. O sea, el interpolante tiene que pasar por los puntos datos. O sea, que en el punto dato xy, el interpolante y tiene que tomar el valor i sub i del punto dato. Eso es lo que se llama la condición de interpolación y que debe ser cumplida por todos los interpolantes. Bueno, entonces esta es la única condición que tiene que cumplir el interpolante, pero tenemos libertad, digamos, además de eso, tenemos libertad para elegir cualquier tipo de interpolante o de función de interpolación. En general podríamos usar cualquier tipo de función, pero los que se utilizan más usualmente son polinomios. ¿Por qué se utilizan polinomios? Porque los polinomios, bueno, ¿cómo se define un polinomio? Es A0 más A1 por X, A2 por X cuadrado, AN por X a la N, donde el exponente N del term mayor es lo que se llama el grado del polinomio. ¿Por qué se usan polinomios? Porque existe un teorema, que se llama teorema fundamental del álgebra, que dice que por n más un punto, por ejemplo, desde x0, x1, x2 hasta xn, tengo n más un puntos. Por n más un puntos, xy y su i solamente puede pasar un polinomio interpolador de grado n. O sea que si yo tengo n más un puntos, solamente existe un único polinomio de grado n que pasa por todos esos puntos. Esto hace que la interpolación polinomial sea única, o sea, no hace que la interpolación sea independiente del usuario, o sea, la deja libre de subjetividades, de que una persona pueda variar la interpolación. O sea, dada una serie de puntos, el interpolante polinomial es único y eso tiene ventajas desde el punto de vista de la implementación. Entonces, si conozco los puntos, ¿qué es lo que tengo que conocer para poder representar gráficamente lo que pasa entre los puntos? Los coeficientes del polinomio, ¿no? Eso fue, digamos, estos métodos de interpolación tienen cientos de años, son de la época de Newton, y los primeros métodos buscaban los coeficientes del polinomio. Hoy en día tenemos también técnicas un poco más actuales, aunque también datan de tiempo atrás, pero que están basadas en, en funciones de interpolación, entre las cuales las más conocidas son, una de las más conocidas, las funciones de Lagrange. O sea, las funciones de Lagrange son unas funciones auxiliares que nos van a facilitar la interpolación polinomial, o sea, nos van a facilitar la definición del polinomio, ese polinomio único de interpolación de grado n que pasa en n por n más un punto. Bueno, las funciones de Lagrange se identifican
con la letra L y dos índices, uno superior y uno inferior. El índice superior, básicamente son polinomios de grado n, donde el grado n está indicado en el índice superior y están asociadas a n más un punto, x y, perdón. O sea, solamente a las coordenadas x de puntos. No participa la coordenada y solamente la coordenada x. Y si tengo n más un punto, tengo n funciones, n más una funciones de Lagrange. O sea, voy a tener una función de Lagrange por cada punto dato, x, y. Y van a ser polinomios de grado n. Pero no cualquier polinomio, son polinomios que tienen las siguientes propiedades. O sea, las funciones de Lagrange valen 1 en el punto donde están asociadas y 0 en los otros puntos. Y varían como un polinomio de grado n. Con esas condiciones de valores impuestos, o sea, también tienen una definición única, o sea, solamente existe un polinomio de grado n que cumple con estas propiedades. Pero, digamos, esto hace que sean, digamos, por lo menos gráficamente fáciles de identificar. O sea, si tengo, por ejemplo, cinco puntos, como en este caso, la función de Lagrange asociada a XJ vale 1 en XJ, 0 en los otros puntos, y en el medio varía como un polinomio de grado 4. ¿Por qué 4? Porque si tengo 5 puntos, n es igual, voy a tener un total de 5 puntos y n vale 4, uno menos que la cantidad de puntos. Bueno, ¿cómo se define matemáticamente una función de Lagrange? Entonces, primero tenemos que recordar cómo se define un polinomio cuyas raíces son conocidas y valen a y b. Recuerdan, raíces es el valor de x donde la función se hace 0. Si yo conozco un polinomio que tiene dos raíces, una en a y otra en b, ya la cantidad de raíces me dice el grado del polinomio, o sea, es un polinomio cuadrático. Y su definición va a ser x menos a por x menos b. Fíjense que esto en x igual a b se hace 0 y en x igual a se hace 0, y es un polinomio cuadrático. O sea, no hay manera de generar otro polinomio cuadrático que se anule en las mismas raíces. Entonces, esta es la definición de un polinomio que se anula en A y en B. Entonces, una función de Lagrange se anula en varios puntos conocidos. Pero además, en un dado valor x, esa función vale 1. Por ejemplo, ¿cómo hacemos si tuviéramos este polinomio cuadrático y quisiéramos que valga 1 en un punto xj que es diferente de a y de b? Entonces simplemente divido en el denominador, voy a poner lo mismo que en la parte de arriba, pero reemplazo el x por el xj, ¿no? Entonces, esa expresión va a quedar de esta manera. Arriba x menos a, abajo xj menos a, x menos b, xj menos b. ¿Qué va a pasar cuando x valga xj? Lo de arriba se hace igual a lo de abajo y esta expresión vale 1. Entonces, de esta manera consigo definir un polinomio que en un dado punto valga 1 y en otros puntos valga 0. Entonces, digamos, este mecanismo me permite definir de manera analítica las funciones de Lagrange, porque las funciones de Lagrange se hacen 0 por ejemplo, la función de Lagrange asociada a XJ para un conjunto de n más un punto, x0, x1, x2, hasta xn, se va a hacer 0 en todos los puntos x menos en el xj donde vale 1. Entonces tengo que definir un polinomio de grado n de la misma manera, o sea, supónganse que estos serían los puntos desde x0 a xn, y va a tener el numerador, perdón, la parte de arriba, x menos x0, x menos x1, hasta x menos xn salteando el xj, o sea que voy a tener x menos xj menos 1,
x menos xj más 1. Esto me garantiza que este polinomio se hace 0 en todos los puntos, salvo el xj. Y si defino el denominador como xj menos x0, xj menos x1, lo mismo que el numerador, pero reemplazando x por xj, esto hace que esta expresión, cuando x valga xj, se iguale el numerador al denominador y la expresión valga 1. Por lo tanto, esta expresión cumple las propiedades de la función de Lagrange y corresponde a su definición. O sea, vemos que es muy sencillo definir las funciones de Lagrange sin hacer ningún procedimiento especial. O sea, y tiene esta expresión tiene estas propiedades, ¿no? En x0 vale 0, x1 vale 0, todos puntos vale 0, menos en xj, y cuando x es igual a xj vale 1. Por lo tanto, esta es la expresión de las funciones de Lagrange. ¿Y cómo las usamos para interpolación polinomial? Muy sencillo. Si tenemos n más un punto, con valores de i0, i1 y n, simplemente hacemos el producto de i0 por l0, más i1 por l1, más ln y n, o sea, el polinomio de interpolación va a ser la suma de la función de Lagrange multiplicada por el valor de i en ese punto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el punto x0, todas las funciones de Lagrange son 0 menos la primera, que vale 1. Entonces, en el punto x0, esta expresión vale i sub 0. En el punto x1, todas las funciones de Lagrange son 0, salvo la L1, que vale 1, al multiplicar por I1, I1. Entonces, esta expresión es la que corresponde al polinomio de interpolación, porque cada función de Lagrange es un polinomio de grado n y que vale que pasa por los puntos datos, ¿no? Es un polinomio de interpolación que pasa por los puntos datos. O sea, en el punto dato xi, este polinomio vale i sub i. O sea, en los puntos datos el polinomio coincide con la función dato y con el i dato i sub i. Entonces, si yo tengo en mis datos x y sub i, es muy sencillo generar una interpolación polinomial generando primero las funciones de Lagrange asociadas a cada punto de esta manera. Esto se puede implementar de manera sencilla en Excel o en Octave, y a partir de ahí tengo el polinomio de interpolación. Bueno, para terminar con las funciones de Lagrange, es muy sencillo también representarlas gráficamente, porque sabemos que si tengo n más un punto, las funciones de Lagrange son polinomios de grado n. Entonces vamos a suponer que tuviera 2 puntos. Primero, si tengo 2 puntos, voy a tener una función de Lagrange asociada a cada punto, o sea, una al punto x0 y otra al punto x1. Y esas funciones tienen que ser polinomios de grado n. En este caso, n va a valer 1, o sea, polinomios lineales, que tienen que valer 1 en el punto asociado y 0 en el otro. Por ejemplo, la función L0 vale 1 en x0 y 1 y 0 en x1, o sea, y varían linealmente. Entonces es bastante sencillo, digamos, saber la forma de las funciones de Lagrange. Si tuviera 3 puntos, las funciones de Lagrange tendrían 3 funciones de Lagrange, una asociada a cada uno de esos 3 puntos, x0, x1, x2, que vale 1 en el punto asociado y 0 en los otros, y varían como polinomios cuadráticos. Entonces, una vez que tengo definida la función de Lagrange, puedo definir de manera muy sencilla el polinomio de interpolación. Una propiedad importante de las funciones de Lagrange, que no la vamos a usar en el curso, pero tiene en aplicaciones de simulación tiene importancia, es que la suma de las funciones de
de Lagrange asociadas a n más un punto, la suma de todas las funciones vale 1. O sea, si yo sumo estas tres funciones, el resultado es 1. Ven, si sumo este triángulo más esto, me da 1. Eso es importante en simulaciones de movimiento, donde de cuerpos flexibles, por ejemplo, un manipulador robótico, que se deforma en su trayectoria y podemos descomponer su movimiento en un movimiento de cuerpo rígido más otro de deformación. Entonces, esta propiedad, si definimos el desplazamiento con funciones de Lagrange, esta propiedad me garantiza que el movimiento de cuerpo rígido se puede reproducir exactamente. O sea, digamos que si físicamente un manipulador se comporta como un cuerpo rígido, no tiene deformación. Bueno, pero ya digo, es algo secundario. O sea, lo que nos interesa acá es conocer, la aproximación polinomial. Entonces, no lo mencioné antes, pero ¿para qué me puede interesar conocer, voy al polinomio, conocer una interpolación polinomial para encontrar datos intermedios? Por ejemplo, yo puedo tener una función que solamente la conozco experimentalmente en algunos puntos. Entonces me interesa saber cómo varía en el medio. Por ejemplo, para un proceso de controlar un proceso, necesito saber propiedades o valores de I de algunas variables. Entonces, supongamos que tengo toda mi planta trabajando a una determinada temperatura, que sería el eje X, y quiero para una temperatura dada saber el valor de una determinada propiedad del material o de un fluido, y cuya curva de comportamiento solamente la conozco por algunos puntos. Entonces, lo que se hace es, a partir de los puntos, se genera un polinomio de interpolación que me va a permitir saber para un valor cualquiera de X, tener un valor de Y de esa propiedad. Y esto en general es aproximado, porque la propiedad real no necesariamente se va a comportar como un polinomio, pero voy a tener una aproximación bastante buena y me va a ser útil para controlar procesos, ¿no? Bueno, para terminar, digamos que la interpolación polinomial también se puede hacer en dos dimensiones. Por ejemplo, la interpolación de Lagrange se puede llevar a superficies sobre rectángulos, multiplicando las funciones de Lagrange. Pero bueno, esto no es tan importante, pero digamos en las aplicaciones de ingeniería industrial, pero hay en otros campos puede ser importante. Bueno, voy a pasar a la siguiente etapa. Para eso voy a detener la grabación acá.